Peña asiste a una fiesta familiar con su padre y se encuentra con Lorraine, su ex prometida. En 1984 se comprometió con ella, pero la boda fue cancelada cuando Lorraine confesó haber fingido un embarazo. Posteriormente ella se casó con Randy. Incómodo en la reunión, Peña le dice a su padre que regresará a Cali. La CIA y la DEA debían colaborar, por lo que Stegner aprobó el regreso de Peña a Colombia. Tras la caída de Pablo Escobar, el cártel de Cali se convirtió en el principal enemigo público. Mientras todos estaban enfocados en Escobar, sus operaciones se expandieron, estableciendo conexiones con la élite colombiana y adaptando el nombre de los Caballeros de Cali. Controlaban redes de contrabando y distribución en México, Europa y Asia. Pacho Herrera dirigía la distribución y seguridad. Don Chepe supervisaba las operaciones en Estados Unidos. Miguel Rodríguez era el jefe operativo y Gilberto Rodríguez era el líder del cártel. Más adelante conocemos a Jorge Salcedo, experto en contravigilancia del cártel de Cali. Reúne a sus miembros por un anuncio de Gilberto, quien rara vez convoca a todos en un mismo lugar. Ese sería el último día de trabajo de Salcedo, ya que planeaba retirarse para convertirse en empresario. Peña, ahora ascendido y reconocido como héroe por la caída de Escobar, regresa para presenciar la última operación Cornerstone de la DEA, en la que capturaron a varios miembros del cártel en Estados Unidos, incluido Lucho, hermano de Andrés Restrepo. Los agentes Duffy y López contactan a Andrés y le piden que trabaje como espía en la fiesta de Gilberto, tomando fotos de los invitados a cambio de la libertad de su hermano. Durante la reunión, Pacho solicita a Gilberto intervenir en un conflicto con Claudio Salazar, alto miembro del cártel del norte del Valle, pero Gilberto pospone la decisión. Mientras tanto, Andrés, infiltrado como camarero, toma fotos y Miguel conoce a María Salazar, esposa de Claudio. Jorge Salcedo descubre que Andrés es un espía y le advierte que huya de Cali sin despedirse de su madre ni su novia para evitar ser eliminado por navegante. Asustado, Andrés escapa. Gilberto anuncia que negoció un acuerdo de rendición con el gobierno con un plazo de 6 meses. Por ello, Miguel rechaza la renuncia de Jorge, diciendo que lo necesita más que nunca en ese periodo. Sin alternativa, Jorge acepta, lo que genera una discusión con su esposa. Stegner informa a Peña que el cártel de Cali está negociando un acuerdo de rendición con el gobierno de Ernesto Samper, respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quiere que Peña regrese para darle legitimidad al acuerdo y le advierte que no actúe contra el cártel. La operación Cornerstone resulta poco efectiva, ya que Cali gasta miles de millones en sobornos, asegurando vigilancia en todas partes. 3 cassettes con grabaciones de Díaz, Santos y Claudio Salazar llegan al cártel, quienes ordenan su eliminación. Pacho visita a Claudio en una fiesta, lo golpea con una botella de aguardiente y al despertar, este se encuentra atado de manos y pies a 4 motos. Pacho acelera desmembrándolo. Los demás son ejecutados atados con mallas de alambre y arrojados al río Cauca, donde sus cuerpos, al hincharse, son despedazados. Gilberto se reúne con Orlando Henao para evitar conflictos con el cártel del norte del Valle y le informa sobre la muerte de Claudio Salazar, uno de sus hombres de alto rango. También ordena a Pacho duplicar los envíos a México y viajar con Amado Carrillo, con quien tiene una alianza. Pacho y su hermano Álvaro visitan a Amado en México, donde Pacho le propone manejar más armamento. Amado acepta, pero con la condición de que lo acompañe a Juárez. Le sugiere formar una nueva sociedad y abandonar el cártel de Cali, pero Pacho rechaza la oferta, reafirmando su lealtad a los hermanos Rodríguez. El cártel intimida a los agentes Duffy y López con llamadas silenciosas y fotos de su encuentro con Andrés Restrepo. Tras la publicación de esas imágenes en El Espectador, la DEA los retira y los envía de regreso a los Estados Unidos. Poco después llegan los agentes Dan y Chris para investigar al cártel de Cali, pero Peña, ahora su superior, les niega la autorización. Mientras tanto, Gilberto conversa con su hijo Nicolás, quien muestra interés en el negocio, pero Gilberto se niega a involucrarlo. Luego recibe la noticia de una fuga de gas en el barrio de Jumbo, que dejó 4 muertos y miles de heridos. El responsable es David, hijo de Miguel, quien intentó reemplazar un tanque de gas con coca confiando en que, al ser un gas venenoso, nadie lo revisaría. Si los medios vinculan el incidente al cártel, el acuerdo con el gobierno podría fracasar, por lo que Gilberto ordena a Carlos Córdoba manejar la situación discretamente. Córdoba contacta a Jorge Salcedo para investigar a un inspector incorruptible. Mediante llamadas telefónicas descubren que la esposa del inspector tiene un encuentro con otro hombre en un hotel. Jorge instala una cámara y graba la cita para chantajearlo. Sin embargo, el inspector revela que ya lo sabía y que de todas formas planea mencionar la conexión del cártel en su conferencia. Ante la amenaza de divulgar las imágenes, cambia su declaración y atribuye la fuga de gas a una válvula defectuosa. Esto lleva a Peña a autorizar a Dan y Chris para viajar a Cali, ya que más temprano se reunió con la periodista Carolina Álvarez, quien le advirtió sobre la fuga de gas y el rumor de que el fabricante está vinculado a una empresa fachada del cártel. Chepe debía encargarse del mercado de la coca en Nueva York, por lo que se quedó allí, ya que en Colombia el éter era escaso y sin él no se podía producir coca. Sin embargo, le niegan 300 barriles de éter debido a la alta demanda de nuevos compradores dominicanos. Decidido a resolver el problema, Chepe localiza a los dominicanos en una peluquería y les ordena retirarse y no volver. Al negarse, estos sacan sus armas y los apuntan, pero los hombres de Chepe, que ocultaban armas bajo las capas de peluquería, disparan primero, eliminando a todos los presentes. Por otro lado, Navegante informa a Miguel que María Salazar está buscando a Claudio por su repentina desaparición. Miguel ordena que la traigan y durante la conversación le revela que Claudio está muerto debido a un problema con Pacho. Una falla informática en un banco con sede en Mónaco acabó delatando el proceso de lavados de dinero de Franklin Jurado, un banquero colombiano que dirigía las operaciones de lavado de dinero del cártel de Cali. Jurado hablaba 5 idiomas y usó el pasaporte estadounidense de su esposa para formar sociedades limitadas y empresas fantasmas en todo el Caribe y Europa para ayudar a la sofisticada operación de lavado de dinero. Más tarde, Stegner hizo que el capitán Gilbert Mills estableciera un laboratorio de coca falso en la jungla para mostrarles a 2
senadores estadounidenses visitantes que las FARC se dedicaban al narcotráfico después de la caída de Escobar. Los senadores creyeron la artimaña y acordaron asignar más dinero a la CIA para combatir a las guerrillas. Por otro lado, Guillermo Palomari recibió la tarea de enviar casi $6 millones a 7 hombres afiliados a Fernando Botero Sea, un miembro de alto rango de la campaña electoral de Ernesto Samper, como parte del acuerdo de rendición del cártel de Cali. Dan y Chris llegan a Cali y junto con un policía llamado Calderón, considerado por él mismo como el último policía honesto en Cali, se dirige al edificio donde está Palomari. Los agentes de la DEA piden que llamen refuerzos ya que tienen una orden de allanamiento. Enrique, un hombre de Jorge Salcedo, le informa lo que está pasando y Jorge le pide que saque a Palomari de allí, ya que un convoy de policías se dirige hacia él. El mismo Jorge lo llama, pero Palomari no le hace caso, por lo que se apresura y entra por atrás subiendo las escaleras, mientras que los agentes y policías suben en el ascensor. Jorge llega primero, seguido de los policías y agentes, se encarga de la oficina tratando de ocultar el dinero y demás evidencia, mientras que Palomari distrae a los policías. Cuando Dan entra a la oficina de Palomari no encuentra nada, ya que Jorge estaba detrás ocultando el dinero. Sin embargo, los policías se llevan algunos documentos como evidencia, aunque no servirían para nada. Calderón estaba en la nómina del cártel de Cali e hizo todo lo posible para obstruir la operación de inteligencia de la DEA, al advertir al jefe de seguridad del cártel sobre la redada dirigida por la DEA en la oficina de Palomari, y luego impidiendo que los agentes de la DEA llevaran la evidencia adquirida de regreso a Bogotá. Sin embargo, Dan menciona que estuvo en Chile y que el acento de Palomari es chileno, por lo que podrían extraditarlo, así que deciden no tomar el vuelo y seguirlo. Cuando llegan, ven a Gilberto, por lo que llaman a Peña para informárselo. Esto lleva a Peña a buscar al coronel Hugo Martínez por ayuda. Gerda Salazar, madre de Claudio, culpó a María de su muerte, lo que obligó a María a acudir a Miguel en busca de ayuda. Temiendo regresar a la fortaleza de Gerda en el Valle del Norte, Miguel le regaló un apartamento de lujo en Cali, además de un estipendio mensual. Voluntariamente, María se convirtió en su amante. Bajo el mando de Hugo Martínez, el bloque de búsqueda fue transportado en secreto dentro de un camión de pollos en una operación encubierta para arrestar a Gilberto. Mientras tanto, Peña y los policías, bajo el mando de Calderón, allanaron otra casa, la de Pacho. Peña sospechaba que uno de los policías trabajaba para el cártel de Cali, por lo que ordenó que todos guardaran sus celulares, buscapersonas y radios en un balde por precaución. Al llegar, Peña insistió en que debían capturarlo vivo, pero no encontraron nada y comenzaron a revisar la casa. El bloque de búsqueda llegó a la casa de Gilberto, neutralizó a los guardias y al entrar, Gilberto asustado tomó una pistola y se escondió. Peña ordenó a Calderón dirigirse a la casa de Gilberto, donde finalmente se encontraron todos. Calderón había sido enviado a una redada falsa, ya que sospechaban que trabajaba para el cártel. Mientras tanto, Martínez y Chris allanaron la verdadera ubicación de Gilberto. Peña lo encontró escondido debajo de las escaleras del baño y lo arrestó. Calderón escapó en su auto y usó un teléfono público para alertar a sus hombres sobre la captura de Gilberto. La noticia llegó a Miguel, mientras que Calderón y su equipo interceptaron el camión de pollos conducido por Chris. Sin embargo, al abrir el contenedor no encontraron nada, pues Martínez ya había transportado a Gilberto a un aeródromo, desde donde lo enviaron en un avión a una celda en Bogotá. A pesar de que varios miembros de alto rango de la oficina del presidente Samper recomendaron su liberación, Samper ordenó que Gilberto permanecería tras las rejas y tuviera el mismo proceso que cualquier ciudadano colombiano. El coronel Martínez informó a Peña que en los documentos incautados en la oficina de Palomari se encontró evidencia de que él mismo había recibido sobornos del cártel de Cali. Como consecuencia, entregó su arma y placa presentando su dimisión forzada. Miguel ordenó a Jorge ir con Navegante para llevarse al hijo de María. Al confrontar a Gerda Salazar, ella se negó y en ese momento llegaron sus hijos. Gerda amenazó a Jorge con una pistola, pero Navegante por detrás la tomó como rehén con un arma en la cabeza. Esto dio tiempo a Jorge para llevarse al niño y escapar. En el camino, Jorge se enteró del arresto de Gilberto. Finalmente llegaron a la casa de Miguel, donde María se reencontró con su hijo, y después Miguel ordenó a Pacho quedarse en México por seguridad y a Chepe a encargarse del negocio. Desde la cárcel, Gilberto llamó a Miguel y le pidió que se reuniera con Orlando. Mientras tanto, Jorge y Córdoba comenzaron a investigar si había un infiltrado. Revisando llamadas telefónicas durante la reunión, Miguel aseguró que la captura de Gilberto fue solo un error y que no afectaría al negocio. Sin embargo, al ver a María Salazar, Orlando se marchó diciendo que Miguel y su gente tenían miedo. Al no encontrar sospechosos, Jorge y Córdoba concluyeron que el único culpable posible era el policía Calderón, por lo que lo confrontaron. Sin embargo, Calderón les explicó que no hubo infiltrados, sino que la DEA lo descubrió al seguir a alguien hasta la casa de Gilberto. Jorge y Córdoba sospecharon de Palomari, ya que la DEA ya lo conocía, y Córdoba recordó que él mismo lo llevó esa noche. No obstante, Córdoba sugirió culpar a Calderón, pues si la culpa recaía sobre él, también recaería sobre Jorge. Poco después, Miguel ordenó vigilar a Calderón. David llamó a Jorge para informarle que Miguel había convocado otra reunión. Al llegar, Jorge vio que tenía a Calderón capturado. Este se defendió asegurando que no había hablado, pero Navegante lo asfixió con una bolsa y luego sumergió su cabeza en una piscina hasta quitarle la vida. Después, Jorge vio que también tenían a Córdoba atado a una silla. David explicó que, mientras Jorge estaba con su esposa e hijas, Córdoba había sido visto en el aeropuerto con su esposa y maletas listas. Jorge defendió a Córdoba insistiendo que era un hombre leal, pero Córdoba pidió que se aseguraran de que su esposa, Sofía, no sufriera daño, ya que ella no tenía nada que ver en el asunto. Sin embargo, antes de que Jorge pudiera reaccionar, David le disparó en la cabeza. Jorge corrió de inmediato a buscar a Sofía, pero cuando llegó, la encontró muerta. Poco después, Miguel apareció y le dijo que confiaba plenamente en que Jorge asumiría el rol de Córdoba como nuevo jefe de seguridad. Sin otra opción, Jorge aceptó. Temiendo por su familia, Jorge utilizó un teléfono sin rastro para contactar a Chris y Dan, los agentes de la DEA responsables del arresto de Gilberto. Salcedo los había tenido bajo vigilancia desde aquel arresto, por eso los pudo contactar. Por otro lado, Peña
persiguió a Cristina, la novia de Franklin Jurado, y se presentó ante ella para intentar conversar. Sin embargo, Cristina lo ignoró y se marchó. A pesar de esto, Peña la siguió hasta su casa, donde ella finalmente le permitió entrar. Durante la conversación, Peña le mencionó que Gilberto ya estaba en la cárcel y que Franklin debía ayudarles, ya que de no hacerlo, ambos terminarían en una situación desfavorable. Antes de irse, le dejó su tarjeta. Más tarde, Cristina llamó a Franklin y le insinuó que podrían considerar otras opciones, ya que él sabía demasiadas cosas sobre la organización. No obstante, Franklin no estuvo de acuerdo y le dijo que hablarían en persona. Peña, quien había estado escuchando la llamada, dedujo que Franklin estaba en Curazao, por lo que contactó a la policía de la capital para que investigaran si alguien estaba usando el alias de Jurado. Esa misma noche, Cristina llamó a Peña para pedirle protección tanto para ella como para su esposo. Peña localizó a Franklin y cuando intentó arrestarlo, este intentó huir, pero finalmente fue capturado. Peña le aseguró que pronto vería a su esposa en Miami y le prometió conseguir un trato para que ambos pudieran empezar de cero en Estados Unidos. Sin embargo, Franklin dejó claro que no diría nada hasta asegurarse de que Cristina estuviera a salvo. Poco después, Cristina llamó a Peña preguntando por Franklin. Él le confirmó que lo había arrestado y le pidió que apenas terminara la llamada se dirigiera al aeropuerto para volar a Estados Unidos. Mientras se encontraba en un auto con una amiga, un grupo de hombres liderado por Navegante le cerró el paso y sin dudarlo dispararon a la amiga de Cristina en la cabeza antes de llevársela. Más tarde, Starkman, el abogado de Franklin, le aconsejó a su cliente que no cooperara con la DEA hasta que su esposa estuviera a salvo. Cuando Peña se reunió con él, Starkman informó que Cristina nunca llegó a su destino. Por otro lado, Nicolás le informó a Gilberto que había hablado con Santiago Medina, miembro de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Medina le explicó que el trato anterior ya no existía, pero que podían negociar uno nuevo. Gilberto, Miguel, Pacho y Chepe cumplirían 3 años de prisión, le entregarían todos sus bienes ilegales, pero conservarían sus activos legales, el efectivo y sus negocios. No era el trato que esperaban, pero era la mejor oferta disponible. Mientras tanto, Amado le preguntó a Pacho por última vez si aceptaría su oferta. Sin embargo, Pacho dejó claro que Gilberto, Miguel y Chepe eran su familia y que no los abandonaría ahora que más lo necesitaban. Admirando su lealtad, Amado aceptó su decisión. Jorge llegó a un acuerdo con la DEA en el que él y su familia serían colocados en el programa de protección de testigos en Estados Unidos a cambio de la ubicación de Miguel. Mientras tanto, Gilberto, a través de Nicolás, le pidió a Miguel que se encargara de Palomari, ya que sabía demasiado sobre el funcionamiento del cártel y no sería fácil reemplazarlo. Para proteger el acuerdo de entrega, Jorge trasladó a Palomari a una casa de seguridad. Más tarde, Jorge llamó a la DEA para informarles que Miguel organizaría la tradicional fiesta llamada la Feria de Cali, un evento anual que normalmente estaba a cargo de Gilberto, pero que esta vez sería dirigido por Miguel debido al arresto de su hermano. La fiesta se llevaría a cabo en el Libre Club a las 10 de la noche. Jorge sugirió que la DEA esperara que Miguel saliera del evento para arrestarlo. Sin embargo, Dan sospechó que podrían estar siendo engañados. Una vez que la fiesta comenzó, Jorge observó desde lejos a Chris y Dan dentro del club. En el baño, Jorge le advirtió a Chris que debían esperar afuera con sus hombres para capturar a Miguel en el momento adecuado, pero Chris le reveló que solo había venido con Dan y que no tenían refuerzos. Al escuchar esto, Jorge sospechó que el cártel del norte del valle había enviado sus hombres para eliminar a Miguel. Rápidamente Jorge intentó advertir a David y a Miguel, pero en ese momento varios hombres comenzaron a disparar en la planta baja, eliminando a varias personas de la fiesta. En medio del caos, Jorge logró guiar a los miembros del cártel de Cali hasta un auto y escapar. Una vez en un lugar seguro, David confirmó que los atacantes eran del cártel del norte del valle. Miguel, impresionado por la astucia de Jorge al anticipar lo que sucedería, lo felicitó y lo ascendió a jefe de seguridad personal. Más tarde, Gilberto llamó a Miguel y le advirtió que no podían darse el lujo de iniciar una guerra con el cártel del norte del valle, ya que esto podría poner en peligro el acuerdo de entrega con el gobierno. Luego, Jorge se reunió con Dan y Chris para contarles lo que había sucedido con Córdoba, advirtiéndoles que el cártel podría hacer lo mismo con él y con su familia. Les pidió que confiaran en él y como muestra de su compromiso, le entregó a Dan la dirección de Miguel. En respuesta, Chris le dio un viper que no podía ser rastreado. Finalmente, Jorge le confesó a su esposa, Paola, que ahora trabajaba con la DEA y que planeaba entregar a Miguel a cambio de la seguridad de su familia. Paola reaccionó con rechazo y no tomó bien la noticia. Por otro lado, Amado comenzó a buscar nuevos proveedores y pronto fue contactado por Orlando Henao del cártel del norte del valle. Como ambos compartían una visión similar del futuro, acordaron trabajar juntos. Como parte de su trato, Amado reveló la ubicación del escondite de Pacho en México. Orlando, que buscaba vengarse de Pacho por la muerte de Claudio, envió a varios hombres para atacarlo y acabarlo. Gerda organizó un equipo de hombres con la misión de acabar con Pacho y su hermano Álvaro. Sin embargo, Elías logró advertir a Pacho antes del ataque, dándole tiempo para defenderse. En el enfrentamiento, Pacho eliminó a todos los atacantes, pero su hermano Álvaro resultó gravemente herido, sufriendo una parálisis completa en la parte inferior de su cuerpo. A finales de 1994, un laboratorio de coca ubicado en el segundo piso de un edificio en Queens, Nueva York, explotó en la madrugada debido a un accidente eléctrico. La DEA inicialmente sospechó que el laboratorio pertenecía a una red de narcotráfico dominicana recién formada. Sin embargo, el periodista Manuel de Dios Unanue descubrió que el lugar había sido tomado por Víctor Crespo, un alias utilizado por Chepe. A partir de entonces, comenzó a investigarlo. Tras recopilar suficiente información, Manuel publicó un extenso reportaje revelando que Chepe había desplazado a una pandilla dominicana local y tomado el control del laboratorio. Poco después, Manuel fue citado a un restaurante para encontrarse con un supuesto informante, pero al llegar se encontró con Chepe. Este intentó sobornarlo con dinero, pero al ver que Manuel no aceptaba, le disparó 2 veces, acabando con su vida. Luego, Chepe partió inmediatamente hacia Colombia. Ya de regreso en Cali, Miguel se reunió con Pacho y Chepe. Les dejó en claro que el cártel del norte del valle había enviado un mensaje contundente con el atentado contra Pacho y que ahora debían responder
responder. Decidió que iniciarían una guerra contra ellos. Como represalia, Pacho hizo detonar un coche bomba cerca de una iglesia, luego entró a la iglesia y frente a los presentes exigió que le entregaran a Gerda Salazar. Advirtió que hasta que eso sucediera, nadie en el norte del valle viviría tranquilo y que el mensaje debía llegar directamente a Orlando Henao. El cártel del norte del valle no solo controlaba el área rural del norte del valle, sino también Buenaventura, el principal punto de salida de la coca. A diferencia del cártel de Cali, ellos no se preocupaban por mantener relaciones públicas ni una fachada de legitimidad, y con los problemas legales que enfrentaban el cártel de Cali, vieron su oportunidad para expandir su dominio. Por otro lado, los agentes de la DEA le informan a Jorge que a pesar de tener la ubicación de Miguel, aún no lo han arrestado porque las operaciones deben ser aprobadas y muy pocas personas están al tanto de la situación. Mediante intimidación y corrupción, el cártel de Cali había logrado controlar gran parte de la policía, pero había un hombre dispuesto a enfrentarlos: José Serrano, general de la Policía Nacional de Colombia. Peña contacta a Serrano para coordinar la captura de Miguel y también se reúne con Chris y Dan mientras esperan la orden de arresto. Esa noche, Miguel llama a Jorge para que se reúnan y le pide intervenir el teléfono de Gilberto en la cárcel. Luego le sugiere que se quede a comer. Mientras tanto, Enrique le informa a Jorge que 3 camionetas se dirigen al edificio donde está Miguel, pero Jorge apaga su teléfono. Cuando llegan, Dan trae a la persona con la orden judicial y Peña desciende de un helicóptero para entrar al edificio por último piso. Miguel escucha el helicóptero y se da cuenta de que van tras él, así que ordena a Jorge que baje y calme la situación. Cuando los agentes suben a buscar a Miguel, no lo encuentran. Un policía local sugiere que pudo haber escapado por la salida que da a la calle. Al amanecer, David se entera de lo sucedido y moviliza a sus hombres para ayudar, mientras la DEA continúa la búsqueda. Descubren que el piso de abajo mide 2.75 metros, pero el de Miguel solo 2 metros, sospechando que hay un escondite. Taladran la pared y encuentran a Miguel oculto con un tanque de oxígeno. Sin embargo, en ese momento llega el jefe de fiscal general de Cali y ordena detener el operativo, argumentando que están rompiendo el artículo 22 de la ley. A pesar de saber que Miguel está allí, la DEA no tiene otra opción que abandonar el lugar. Más tarde, Gilberto llama a Miguel y le dice que la única opción que les queda es entregarse sin recurrir a la violencia. Sin embargo, Miguel se niega a rendirse. Al regresar a su casa, Jorge descubre que su esposa se ha ido con sus hijas a la casa de sus padres. Finalmente toma un arma enfrentando la realidad de la situación. Mientras tanto, Navegante entrega a Cristina a las FARC para su custodia. Peña, junto con Chris y Dan, es designado para la operación de captura de Miguel. Sin embargo, Peña entrega al ministro un libro contable sobre las operaciones del cártel de Cali, el cual solo puede ser descifrado por Palomari o Jurado, ya que está en códigos. Con esta tarea en marcha, Peña decide enfocarse en encontrar a Cristina. Para ello recurre a Don Berna, quien accede a ayudarlo, a cambio de que su nombre sea eliminado de la lista de los más buscados por la DEA. Es por ello que no fueron designados. Peña y Berna parten en helicóptero y llegan donde los Castaño, la milicia privada más grande del país, con decenas de miles de hombres. Finalmente llegan de noche y atacan el campamento de la FARC. Al notar la llegada del helicóptero, los guerrilleros se dispersan, lo que permite que el equipo de rescate localice a Cristina. Peña logra salvarla y llevarla al aeropuerto. Sin embargo, Franklin es acuchillado en el cuello por otro hombre del cártel de Cali, perdiendo la vida en el acto. Este hecho fue ordenado por Nicolás. Finalmente, Peña recibe la noticia justo cuando estaban a punto de tomar el vuelo con Cristina. Miguel y David quieren saber cómo fue posible que encontraron su ubicación, por lo que sospechan de Enrique. Llaman a Jorge para que acuda con él. Jorge busca a Enrique y le advierte que su vida está en peligro, diciendo que prepare sus maletas. Luego lo lleva a una casa para esconderse y después se dirige solo a la casa de Miguel. Jorge menciona que encontrarán a Enrique, pero también revela que tras investigar descubrió que Enrique sí avisó por radio. Sin embargo, es probable que la DEA haya intervenido la señal, lo que genera dudas en Miguel. A pesar de esto, ordena que encuentre a Enrique. Jorge, junto con David y otros hombres, no logran localizarlo. David le dice a Jorge que se vaya con Navegante para encargarse de otro asunto. Mientras tanto, Jorge había grabado una conversación entre David y sus hombres, en la que hablan de sus sospechas sobre él y mencionan que hay un infiltrado llamado Natalia. También dejan entrever que podrían acabar con él y con su esposa Paola. Cuando Navegante llega, le ordena a Jorge que lo lleve a la casa de Palomari. Sin embargo, al llegar, no encuentran ni él ni a sus pertenencias. Navegante exige que lo localicen. Jorge se entera de que han encontrado a Enrique, pues hizo una llamada a su hermano, lo que permitió rastrearlo. David ya está yendo tras él. Poco después, David le dice a Jorge que se reúna en una calle. Cuando Jorge llega, encuentra a Enrique golpeado y atado de manos. Miguel también está presente. Enrique acusa a Jorge de trabajar con la DEA, pero Jorge lo niega, asegurando que Enrique está mintiendo. En ese momento, el viper de Jorge suena en el bolsillo de Enrique, lo que termina por sentenciar su destino. Finalmente, Enrique pierde la vida al ser asfixiado con una bolsa. Al día siguiente, Jorge se comunica con Dan y le informa que tiene la ubicación de Miguel, insistiendo en que deben capturarlo de inmediato. Mientras tanto, Miguel envía un mensaje a Orlando, el cual consiste en una refrigeradora con hombres de vigilancia del norte del valle que habían sido enviados a Cali. Junto a ella, agrega un mensaje que dice "llámame". Además, Miguel informa a Pacho y a Chepe que ha intervenido el teléfono de Gilberto porque lo considera necesario. Como resultado, le proporciona a Chepe una nueva identidad falsa y 2 laboratorios en Nueva York, mientras que a Pacho le entrega la dirección del escondite de los Salazar, información que obtuvo directamente de Orlando Henao. Los 3 toman una decisión clara: no se entregarán. Por otro lado, Peña menciona que primero atraparán a Miguel y luego sacarán a Jorge del país. También le informa al coronel José Serrano que deben capturarlo ese mismo día. Jorge les muestra la ubicación de Miguel en un mapa y explica el plan. Cuando reciba la señal, organizará una caravana y se dirigirán a otro lugar llamado Santa Rita, donde planean atrapar a Miguel. Sin embargo, José insiste en capturarlo apenas salga del apartamento. Mientras tanto, Jorge logra convencer a Paola de hacer las maletas, pues entiende que están en
peligro. Más adelante Miguel se entera que la DEA ha vuelto a Cali. Jorge le sugiere ir a Santa Rita y al mismo tiempo le da la señal a Chris. Peña, por su parte, descubre que el ministro de Defensa, Fernando Botero, es un infiltrado que trabaja con el cártel de Cali. Lo descubre analizando llamadas sospechosas que solo él realizó y con la ayuda de la periodista Carolina Álvarez expone su corrupción al público, lo que desata una crisis política. Chris informa a Peña que José ya está en posición esperando a que Miguel baje. En ese momento Jorge sale del edificio con las maletas de Miguel. Mientras esto ocurre, David revisa las cámaras de seguridad y se da cuenta de que Jorge estuvo cerca de la casa donde se refugiaban los agentes de la DEA. Esto confirma sus sospechas sobre él, por lo que llama a Miguel y le advierte que Jorge está tratando de sacarlo de la casa porque es una trampa. De inmediato Miguel ordena a Jorge que regrese al departamento. Al mismo tiempo David y Darío llegan a la casa de Jorge donde se encuentra su familia. Chris se da cuenta de que Miguel ya sabe que Jorge es el infiltrado, por lo que Peña da la orden para entrar con José. Miguel golpea a Jorge y ordena que lo amarren en una silla. Mientras tanto, Dan se encarga de rescatar a Paola y a las niñas. Cuando la DEA y la policía entran al departamento, se desata un intenso tiroteo. Miguel asfixia a Jorge con una bolsa hasta que este aparentemente pierde el conocimiento, pero es interrumpido por sus propios hombres debido a la cercanía de la DEA. En medio del caos, logra rescatar a Jorge. Mientras tanto, Dan intimida a David y a Darío con un subfusil, obligándolos a retroceder. Miguel intenta escapar por el estacionamiento del primer piso, pero el propio José Serrano embiste su auto y luego lo arresta. Jorge, por su parte, logra comunicarse con Paola y confirmar que están a salvo. Ya en prisión, Miguel se reencuentra con Gilberto, quien le dice que es lo mejor para acelerar los términos de la negociación. Como parte de este acuerdo, Pacho y Chepe también deciden entregarse. Sin embargo, antes de hacerlo, Pacho se encarga de los Salazar, eliminando finalmente a Gerda Salazar. Posteriormente se entrega en una iglesia. El arresto de Miguel y la entrega de Pacho y Chepe fueron considerados grandes triunfos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la realidad era distinta. Los líderes del cártel de Cali estaban cómodos en una prisión de Bogotá, aún multimillonarios y bajo un sistema de justicia que habían logrado comprar. Desde la cárcel, Miguel ordena a David que atrape a Palomari lo antes posible y pregunta por María, además de advertirle que tenga cuidado con el cártel del norte del valle. David cita a María en un restaurante diciéndole sus verdades y botándola del lugar. Por otro lado, Peña informa a Jorge que al día siguiente partirían a Estados Unidos. También le pregunta si sabe dónde está Palomari, ya que según el acuerdo con el gobierno, los miembros del cártel de Cali pronto quedarán en libertad. Para evitar que esto suceda, necesitan que Palomari testifique en Estados Unidos y confirme que los Rodríguez donaron $6 millones a la campaña de Ernesto Samper. Peña contacta a Freddy Moya, amante de Patricia Palomari, esposa de Guillermo Palomari. Freddy le informa que la DEA está buscando a su esposo, pero Jorge y Chris, utilizando un rastreo telefónico, logran ubicarla, pues Dan había ocultado al encargado de monitorear las llamadas. María, en busca de protección, se acercó a Orlando Henao y le ofreció ser su amante a cambio de su seguridad. Sin embargo, Orlando exigió algo más y María terminó revelando la ubicación del escondite de David. Mientras tanto, Freddy se dirigió donde David con la intención de negociar. Le daría la ubicación de Palomari a cambio de seguir su relación con Patricia, pero David, sin intención de negociar, comenzó a golpearle la mano con un martillo hasta que Freddy reveló la ubicación de Palomari sin obtener nada a cambio. En paralelo, los agentes de la DEA llegaron hasta Palomari para intentar salvarlo. Le explicaron que tenía el libro contable del cártel y que si lo descifraba, testificaba, lo pondrían a salvo. Mientras tanto, Jorge esperaba en un auto cuando de repente apareció un navegante, apuntándolo con un subfusil. En ese momento, Palomari y los agentes de la DEA bajaron del edificio. Peña preguntó si podían bajar y Navegante le ordenó que respondiera que sí. Sin embargo, al verlos, Navegante intentó ir tras ellos, pero Jorge reaccionó rápidamente, le apuntó con una pistola y le disparó varias veces, acabando con él antes de escapar. David se enteró de lo ocurrido y se dirigió de inmediato al aeropuerto, pero la traición de María selló su destino. Al haber revelado su ubicación, permitió que Wilber Varela lo emboscara y lo ejecutara a tiros. Finalmente, Palomari y Jorge fueron llevados a Estados Unidos. En los tribunales de Miami, Palomari reveló toda la información sobre el cártel. Como consecuencia, el Congreso de Estados Unidos comenzó a discutir la posibilidad de desertificar a Colombia como aliada, lo que habría puesto en peligro la ayuda externa y los intereses de ambos países. Con este nuevo escenario, los líderes del cártel de Cali no quedarían en libertad en el futuro cercano. Sin embargo, Peña fue más allá y denunció públicamente que el cártel había financiado la campaña presidencial a cambio de inmunidad virtual. Su acusación provocó un escándalo tanto en Colombia como en Estados Unidos. Para evitar represalias, Peña renunció a la DEA y se retiró a vivir en el rancho de su padre en la frontera entre México y Estados Unidos. En Colombia, el escándalo fue conocido como el Proceso 8000 y desató una serie de eventos que finalmente llevaron al fin el reinado del cártel de Cali. Chepe nunca regresó a Nueva York, intentó forjar nuevas alianzas con los hermanos Castaño. Sin embargo, ellos exigieron una mayor contribución a su causa y al no obtenerla lo golpearon brutalmente antes de eliminarlo a tiros el 5 de marzo de 1996. Por su parte, el cártel del norte del Valle se encargó de eliminar a Pacho durante un partido de fútbol. En cuanto a los hermanos Rodríguez, la presión de Estados Unidos y el desprestigio del gobierno colombiano llevaron finalmente a su extradición. Jorge Salcedo, señalado públicamente como delator, desapareció en el programa de protección de Estados Unidos en algún lugar de Estados Unidos. Y así es como termina la tercera temporada.